gobierno invertirá 75 millones de dólares para compra de equipos de seguridad y mejorar la infraestructura en las cárceles del país. Unos 246.000 propietarios de autos no han podido recibir sus placas debido a la escasez de materiales, según confirma la Agencia Nacional de Tránsito. Hinchas de la Liga de Quito llegan a la Casa Blanca para rendir homenaje al presidente vitalicio del club, Rodrigo Paz Delgado. Preocupación por un caso de violación y pornografía infantil en Guayaquil. La policía detuvo a un hombre como el principal sospechoso de grabar a su hermanastra de 9 años mientras abusaba de ella. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo. Empezamos con las noticias. El gobierno destinará 75 millones de dólares para la reestructuración integral del sistema penitenciario del país. Los recursos serán invertidos en 4 años para infraestructura, tecnología, seguridad ante el caos y el descontrol que existe aún en las cárceles. Paul Romero nos informa. Caótica, peligrosa, anárquica. Así define el gobierno a la situación penitenciaria del país. Por esta razón, después de una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, el régimen decidió destinar 75 millones de dólares para la reestructuración del sistema carcelario del país. Construir más pabellones donde se puede hacer y también destinar algo para adecuar un centro penitenciario de máxima seguridad y otro más pequeño de máxima seguridad, que son inmediatas, 6 meses, porque tiene que ver con tecnología que hay que implementar, con infraestructura que hay que reparar. Los recursos serán invertidos en 4 años. El último amotinamiento se registró hace una semana en la cárcel de Quevedo, en donde murieron 6 personas. La crisis carcelaria estalló en febrero de este año en el gobierno anterior, cuando se registraron amotinamientos simultáneos en los centros de rehabilitación de Cotopaxi, Guayas y Azuay. La lucha de bandas por el control en las cárceles terminó en una masacre. Murieron 79 presos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que la decisión de reestructurar el sistema pretende poner fin al caos y descontrol. Hace necesario, por lo tanto, que exista un proyecto completo para atender el sistema carcelario, el tema de la seguridad ciudadana y también todo lo que tiene que ver con el manejo de los derechos de las personas privadas de la libertad. La intervención en las cárceles se realizará de forma coordinada con otras instituciones del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos. Enmarcada siempre en el respeto a los derechos humanos, fortaleceremos la vigilancia y el control de los centros de privación de libertad. Además, el gobierno buscará reducir el hacinamiento en las cárceles y establecer un nuevo mecanismo para la clasificación de las personas privadas de libertad. Centros deportivos en el olvido. Por falta de recursos económicos, el centro de alto rendimiento de Durán se cae a pedazos. La piscina semiolímpica está colapsada y todas las instalaciones tienen fisuras, humedad y desprendimiento de materiales. Merlin Ochoa hizo un recorrido por estas instalaciones valoradas en $1 millón. Rodeado de maleza e infraestructura destruida, encontramos el Centro de Alto Rendimiento de Durán en la provincia del Guayas. En el Coliseo los implementos están llenos de polvo y oxidándose. El cuadrilátero de boxeo se cae en pedazos. La polilla está acabando con el piso de madera del ring. Lo mismo sucede en el área para practicar judo y lucha olímpica. Este
Este centro aquí en Durán tiene 2 piscinas y ambas están completamente deterioradas. Pero la más crítica es esta. No tiene agua porque el sistema no sirve. Pero además, por falta de uso y mantenimiento, la estructura empezó a colapsar y se observan decenas de grietas. Caminar por sus instalaciones de 28.000 metros cuadrados es desalentador. Todo el complejo tiene resquebrajamientos y humedad. En nuestro recorrido no había luz ni guardias de seguridad, pese a que las instalaciones colindan con el río, por donde pueden ingresar piratas. Este era un club del Banco Central del Ecuador, pero se lo readecuó. En el 2015, este complejo deportivo, valorado en $1 millón, fue donado a la empresa pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, pero la misma está en liquidación desde marzo del 2020 y lo que es peor, su liquidador renunció hace pocos días. Por eso no hay llaves para entrar a las áreas administrativas, médicas y gimnasios. Hay equipos ahí que se están deteriorando, que se están dañando. Entonces, el que podamos usar ciertos espacios del centro mientras la liquidación va avanzando, me parece que va a ser la solución momentánea. Luisa Valverde es una luchadora ecuatoriana, compitió en 2 campeonatos mundiales. Ella entrenaba en este sitio, pero ahora debe ir hasta Portoviejo, en Manabí. Yo creo que sí es necesario porque no tenemos un concentrado nacional. Y si hubiera centros de alto rendimiento para concentración nacional, yo creo que sería mucho mejor. Pero como lo dije, siempre y cuando el centro de alto rendimiento sea apertuado para todos los deportistas, no solo para el deporte de alto rendimiento. Luisa es una de las 1000 deportistas que entrenaron aquí durante 3 años. Y lamentablemente esto está en el abandono. El presidente de la Federación Deportiva del Guayas dijo que presentaron una propuesta. Con el proyecto de poner nuestra unidad educativa Fede Guayas y más escuelas formativas que iban a ser costeadas por nuestro presupuesto, mantenido por nuestra gestión, no tuvimos respuestas. Hasta que no se resuelva la liquidación del bien, poco o nada se puede hacer. El centro, que ya está en agonía, entre más pase el tiempo, más costará su reparación. Mañana, infraestructura deportiva que se destruye en el tiempo y el olvido. Solo estos 2 edificios costaron al país $12 millones. Eso afecta totalmente. Informe especial de las millonarias inversiones que no llegaron a nuestros atletas. La parte más crítica es la piscina semiolímpica. No hay dinero para su mantenimiento y el agua se pudre ante la falta de tratamiento. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche. Por Ecuavisa. Seguimos informando. Suspenden fiestas patronales en el cantón Simón Bolívar, en la provincia del Guayas, por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad y donde estaban reunidas más de 1000 personas. William Young nos informa que la Intendencia ha detectado decenas de eventos masivos que se realizan en forma clandestina y en los que también se han reportado tiroteos. En el cantón Simón Bolívar, en Guayas, un evento masivo llamó la atención de las autoridades. En este video se observa una aglomeración de personas listas para participar en un festejo en homenaje a su patrono. La gobernación en un tuit indicó que se procedió a la suspensión de la fiesta patronal de San Jacinto, en la que estaban presentes más de 1000 personas y respetando los protocolos de bioseguridad. Había niños y adultos, todos juntos sin respetar distanciamientos y muchos sin mascarillas. El intendente de policía, Manuel Cucalón, dijo que este tipo de acciones muestran que la irresponsabilidad persiste en muchos cantones. Combatir estas fiestas clandestinas porque no solamente están fuera de la ley, sino que son un foco de contagio. Puede haber consumo de sustancias estupefacientes, puede haber presencia de menores de edad y son cosas que tenemos que evitar, prevenir y corregir. Según los datos de la gobernación, los cantones en los que se reportan más incidentes por incumplimiento de las medidas de bioseguridad son Durán, Santa Lucía, Palestina y Colimes. Sin embargo, desde la Intendencia advierten que los operativos se mantendrán en toda la provincia.
En una zona rural del cantón Santa Lucía se estaban realizando peleas de gallos de forma clandestina. En este local se incumplían varias ordenanzas municipales, disposiciones de salud y normas de protección, por lo que fue clausurado por las autoridades. Además, en este lugar se registró un tiroteo en el que 5 personas resultaron heridas. Es que la propia predisposición geográfica complica el acceso a estos sitios y como no están cerca de una vía principal, muchas veces procuran hacerlo en lugares alejados o un poco ocultos. Desde la gobernación se analiza convocar a los delegados de los COEs cantonales para homologar las estrategias y controles en sus jurisdicciones. Un funcionario judicial de Guayaquil es investigado por presuntamente filtrar información reservada en el caso Lisbeth Vaquerizo, quien fue asesinada el pasado diciembre presuntamente por su esposo. Según los familiares de la víctima, esta irregularidad derivó en la salida del país del principal sospechoso del femicidio, quien es buscado también por la Interpol. Merlin Ochoa nos tiene los detalles. La familia de Lisbeth Vaquerizo dice que seguirán con plantones hasta conseguir justicia. Lisbeth tenía 30 años cuando fue asesinada en su casa el pasado diciembre. El principal sospechoso del femicidio es su esposo Luis H. Pero además del asesinato, los padres y amigos de Lisbeth denuncian que un secretario judicial de Guayaquil el pasado 12 de agosto reveló que ya se conocía el paradero del principal sospechoso del crimen, lo que habría impulsado su escape. La investigación ha llevado 5 meses para llegar a indicios del paradero de Luis Hermida. Y el 12 de agosto toda esa información fue tirada a la basura. Por este caso, el Consejo de la Judicatura inició una investigación en contra del funcionario público por una supuesta filtración de información reservada. Se han iniciado esas investigaciones, tanto por la Dirección de Transparencia, así como también de Gestión Procesal. Esos informes deberán remitirse luego al Departamento Disciplinario. Tras el crimen hay 2 casos, uno por femicidio en contra de la pareja de la víctima y el segundo por fraude procesal, en el que 6 personas fueron llamadas a juicio, entre ellas los padres del presunto asesino, el hermano de este y profesionales que habrían maquillado la escena del crimen para que parezca una muerte por accidente. 4 de las 6 personas investigadas por fraude procesal están prófugas y las otras 2 tienen medidas sustitutivas. Conversamos con el abogado del principal acusado. Ellos tienen más de 6 meses con una orden de prisión preventiva que no ha dado resultados, no los han podido ubicar y al ser esto un delito que va de 1 a 3 años, a los 5 años prescribe. Es decir, este delito como está instruido va encaminado a la prescripción. Este jueves se realizará la audiencia de apelación a la prisión preventiva, donde el abogado de los procesados pide que se eliminen las órdenes de captura para que sus clientes se defiendan en libertad. La Agencia Nacional de Tránsito confirmó el desabastecimiento de placas vehiculares en el país. La producción de estas identificaciones está paralizada debido a la falta de insumos. Como nos cuenta María Mercedes Granda, más de 246.000 placas se encuentran represadas en la bodega de la entidad. Decenas de usuarios llegan diariamente hasta la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito para retirar las placas de sus vehículos, pero no están listas. Llevamos 6 meses y hasta el momento no tenemos respuesta de que nos den las placas. Vienen, no están las placas, les toca volver otros 3 meses, tampoco están las placas. La Agencia Nacional de Tránsito es la encargada de la fabricación y luego las distribuye a los municipios. Confirmaron la paralización de la producción de las identificaciones. A nosotros lo que nos falta son los insumos. Según el subdirector, otro problema sería que las máquinas son obsoletas. El tiempo que se toman las máquinas que tenemos en este momento en la ANT, comparada con una máquina nueva, es aproximadamente 15 a 20 segundos más por placa. Eso reduce también la capacidad operativa. Desde 2018 hasta la fecha son 246.200 placas de autos que no han sido entregadas o fabricadas.
Y desde la organización afirman que no esperan retomar el proceso pronto. Para poder solventar las necesidades del país, nosotros necesitamos un presupuesto de aproximadamente 3.300.000, que como le había indicado desde la administración anterior, no se contempló en el presupuesto 2021 y por esa razón es que no podemos en este momento hacer la compra de los insumos. Tenemos que esperar para el próximo año. Esta es la bodega de la Agencia Nacional de Tránsito ubicada en Quito. Constatamos que hay cientos de placas que esperan por los insumos para ser terminadas y posteriormente entregadas a los usuarios. La Agencia Nacional de Tránsito tramita convenios con los municipios más grandes del país para que puedan asumir la competencia en la elaboración de placas, mientras en la fábrica de la Agencia Nacional de Tránsito seguirán a la espera de la compra de láminas de aluminio y tinta termoplástica para reanudar la producción. Más adelante en Televistazo, tras la propuesta de instalar un radar de control de narcotráfico en un cerro de Montecristi, en Manabí, hay opiniones divididas en la Asamblea. Y también nuestra invitada de hoy se encuentra ya en nuestros estudios de Ecoavisa Quito, la ministra de Educación, María Brown Pérez, con quien hablaremos del proyecto de ley de educación superior. Como anunciamos, nos acompaña la ministra de Educación, María Brown Pérez. El presidente Lasso presentó ayer ante la Asamblea su proyecto de ley de educación superior que, de aprobarse, cumpliría una promesa de campaña: facilitar el ingreso de los bachilleres a la universidad. El mensaje indirecto que se ha recibido de parte de la Asamblea es que el legislativo no empezará a atender esta ley sino el próximo año. ¿Qué hacer hasta entonces, ministra? Buenas tardes. ¿Cómo enfrentar esta realidad? 200.000 bachilleres al año, de los cuales solo 90.000 con cupo para la universidad. Tenemos buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este momento. Efectivamente, el día de ayer se presentó esta propuesta de ley que siempre se supo que tiene que pasar por un proceso de revisión en la Asamblea Nacional y por lo tanto, por supuesto, tomará su tiempo. Pero no tenemos tiempo que perder. Por eso, hace algunos días ustedes pudieron ver que el presidente de la República, junto a algunos ministros de distintas carteras de Estado vinculadas, presentamos el Plan Nacional de Educación y Formación Técnico-Profesional. Este plan, que puede ponerse en marcha sin necesidad de reformas normativas en este momento y que se ha publicado, contempla 100 acciones hasta el año 2030 para fortalecer la educación y formación técnico-profesional a nivel de bachillerato y luego también a nivel de formación técnico-tecnológico superior y de capacitación, generando oportunidades de acceso a formación profesionalizante a jóvenes del país que sin duda necesitan una respuesta más pertinente y una educación a nivel de bachillerato y superior que les permita acceder a un trabajo digno, un trabajo decente. Ministra, en este sentido, tenemos como 10% de jóvenes. Suena muy bien este plan, pero ¿qué mensaje les damos a los nuevos bachilleres que están saliendo ahora mismo del régimen Sierra Amazonía? Si bien se cambió el examen ser bachiller por el transformar, todavía no hay los cambios necesarios para recibirlos en las universidades. Tenemos en este momento, como tú dices, un número limitado de cupos en educación superior y tiene que irse ampliando esta oferta formativa para que una mayor cantidad de jóvenes que desean acceder a esta oferta puedan hacerlo de manera oportuna. Sin embargo, también existen cupos en algunas figuras profesionales de formación técnica que quedan muchas veces vacantes, Tania. Y esto tiene que ver con el desconocimiento en muchos casos de los jóvenes de cuál es la oferta en áreas y carreras que no son las más comunes, las más populares y que tienen una excelente inserción laboral. Pero lo que ha pasado, la realidad que ha pasado en el caso que usted me menciona es que, por ejemplo, un joven que está apto para estudiar leyes, para estudiar jurisprudencia, no alcanza un cupo y le dicen, sí, usted puede ir a la universidad, pero puede estudiar gimnasia olímpica, puede estudiar cocina, por ejemplo. Y no estoy desmereciendo ninguna de estas dos profesiones.
Así es, en este momento ellos optan por 3 opciones a las que postulan, no se les impone, pero sí ponen su primera, segunda y tercera opción, y en muchos casos pues ellos no necesariamente desean acceder a la segunda o a la tercera opción porque les interesa la primera opción y están en derecho de hacerlo de esta manera. Por eso la propuesta de reforma de la ley, pero tenemos que ser respetuosos de los procesos que el legislativo tiene para poder tratarlo. Y también por eso el legislativo debiera acelerar este proceso. Hablemos de las llamadas universidades de garaje. Y le digo esto porque un proyecto de ley que se está presentando en la educación superior. ¿Cuál es su postura? La ley no tiene como propósito hacer una ampliación de la oferta formativa con una mala calidad. Al contrario, lo que busca es fomentar una mayor oferta formativa de calidad y plantea y debe tratar dentro de precisamente este debate que se debe realizar dentro de la Asamblea Nacional cómo podemos ampliar la oferta formativa, facilitar la creación de nuevas ofertas formativas, pero siempre contemplando que éstas respondan a las necesidades y a la calidad que requiere los jóvenes y el país. Ministra, las clases en el régimen Sierra Amazonía están por empezar, pero hay un nivel severo de daños en los planteles. Se ha dicho que al menos 4.000 de ellos necesitan ser intervenidos. ¿Hay una asignación especial para atender esto? Así es, Tania. Nosotros al ingresar a esta cartera de Estado pudimos hacer un primer diagnóstico del estado de situación de la infraestructura. En muchos de los casos, las cerca de 14.000 instituciones educativas fiscales no habían recibido un mantenimiento durante 1 o 2 años por un recorte presupuestario en esta área y esta asignación, y se ha hecho un ejercicio de priorización del presupuesto del Ministerio de Educación y se ha iniciado la intervención con cerca de $100 millones para equipamiento de infraestructura y el mantenimiento que está ya llevándose a cabo y en otros procesos de contratación. Asimismo, hemos llamado a la comunidad a que nos apoye y en este ejercicio de corresponsabilidad se han hecho algunas brigadas y mingas comunitarias que aprovecho también para agradecer a la comunidad. Es una buena noticia, ministra, perdón que la interrumpa por razones de tiempo. ¿Cómo va el proceso de volver al modo presencial en las clases? ¿Qué porcentaje lo hará este año lectivo en Sierra y Amazonía para empezar? En este momento estamos en clases en régimen costa. El 1 de septiembre inicia el régimen Sierra Amazonía. La modalidad sigue siendo la del plan de continuidad educativa presentado de manera voluntaria, progresiva y alternada por las instituciones educativas, tanto de todos los sostenimientos. Hasta el momento tenemos aprobados 2.609 planes de continuidad educativa y seguimos revisando estas solicitudes que además deben contemplar un plan de contención de la pandemia en donde los protocolos de bioseguridad son un elemento fundamental. En la Sierra y Amazonía, 2.609. En la Sierra, no, este es el dato a nivel nacional, están 1.712 en Sierra y Amazonía. Gracias, ministra, por haber estado con nosotros. El tiempo siempre es corto. Seguiremos conversando de este tema. Seguimos informando. El estadio de la Liga Deportiva Universitaria es el escenario de los primeros homenajes a Rodrigo Paz Delgado. El escenario estará abierto hoy y mañana para recibir a los hinchas y brindar un homenaje al dirigente, al político, al empresario. Francisco Garcés estuvo en el sitio y nos cuenta cómo se vivió la mañana. El cariño de los hinchas de Liga de Quito hacia Rodrigo Paz es inmenso y por eso su estatua en el estadio que lleva su nombre fue el sitio del homenaje. Hasta aquí llegó quien se escapó del trabajo y también al que el jefe le mandó a dejar flores. El hincha de Liga de toda la vida, el que recibió a Paz en su casa cuando hacía campaña política y quienes ni siquiera le conocieron pero saben que le deben parte de su pasión por el equipo. Un dirigente honesto, el que entregó la vida a Liga. Y esperamos seguir el mismo rumbo que él ya nos dejó. El norte que él nos dejó, vamos a seguirlo. Don Rodrigo o Papá Oso lo llaman todos con estima y se lo demuestran frente a su imagen. No solo por lo que hizo por Liga, sino como empresario y como alcalde de Quito. La empresa que prácticamente hizo de Liga, la sede, el estadio. Y un excelente dirigente, excelente político, honrado. No como los tenemos ahora. Además de la pasión por el fútbol,
Polo Carrera comparte con Paz ser los dos únicos socios honorarios de Liga. Recuerda que Paz lo vio jugar un partido y compró su pase en 300 sucres, allá en los inicios de los 60 del siglo pasado. Y así empezó su carrera, que lo consagró como uno de los mejores futbolistas del país. Creo que si él no hubiese ido a ese partido a verme jugar, capaz yo iba para otra institución. Después me vinculé mucho con la Universidad Central y queremos, en nombre de él, rehacer ese estadio también, porque él fue el iniciador en la universidad. Rodrigo Paz fue su guía, su amigo, quien le dio consejos y le llamó la atención cuando debía. Pero sobre todo le dio ejemplo. Y así fue con muchos en el deporte, en los negocios y en la alcaldía de Quito. Y por eso ahora lo extrañan. Dicen que uno al final cosecha lo que siembra. Y aquí, a los pies de la estatua de don Rodrigo, ya empieza a faltar el espacio para las muestras de cariño y respeto. Y atención a esta noticia. Detienen al principal sospechoso dentro de un caso por violación y pornografía infantil. Su hermanastra, de 9 años, es la víctima. El hecho ocurrió en Guayaquil y se conoció porque el acusado envió los videos a una mujer que había sido su profesora, quien acudió a la policía y lo denunció. Así ingresaban las unidades tácticas de la Policía Nacional a esta vivienda ubicada en el norte de Guayaquil. Allí detuvieron a un joven quien fue denunciado por violar a su hermanastra de 9 años y grabar el abuso. El caso se conoció por una maestra que denunció el hecho a la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En el mes de julio, una señora maestra se acercó hasta las oficinas de la Unipen a informarnos que tenía un ex alumno que le había empezado a mandar mensajes en los cuales le pedía o le solicitaba fotografías de sus pechos y de sus partes íntimas. Ante la negativa de la profesora, el hombre decidió enviar el video que muestra la agresión sexual a su hermanastra. Ella, al negarse, le manifestó entre sus mensajes de que como no le gustaba, si él sabía que a las mujeres le gustaban, prueba de eso era que a la hermana le gustaba, y le procede a enviar 3 videos en los cuales se puede notar que su hermana de 9 años de edad estaban teniendo relaciones sexuales, las mismas que eran grabadas. Durante el allanamiento se decomisaron 3 celulares y en ellos constaban 3 videos. Según la policía, el sujeto aprovechaba cuando su papá lo visitaba junto a la menor de edad para agredirla. Esto ocurría desde hace 2 años y la mamá de la niña desconocía esta situación. Ahora ella espera a que su hija reciba atención psicológica mientras los uniformados analizarán los equipos incautados para determinar si existen más pruebas de la agresión sexual. En la Asamblea hay opiniones divididas entre los legisladores sobre los radares que la Fuerza Aérea Ecuatoriana busca instalar en un cerro de Montecristi, en Manabí, para el control del narcotráfico. Quienes se oponen aseguran que es un lugar de amplia biodiversidad, además de ancestral para las comunidades del sector. Patricio Díaz nos informa. Desde julio pasado, las comunidades cercanas al Cerro de Montecristi, donde se instalaría un radar para el control del narcotráfico, han mostrado su oposición a que se lo ubique en esa zona. Aseguran que se afectaría ambientalmente su flora y fauna, además de la importancia ancestral que tiene. A esas críticas se suma el legislador de UNES, Fernando Cedeño. Varias decretos ejecutivos en la que han declarado desde el año 87 bosque protector al Cerro Montecristi, de sitios arqueológicos sagrados para el pueblo. Imagínense, los campesinos, los pobladores han respetado siempre este cerro. Y asegura que lo hace de manera personal. Sin embargo, el asambleísta manabita, independiente Iter Zambrano, tiene otra visión. Claro que sí, tienen razón en lo que ellos alegan. Es un punto estratégico también para el cuidado de nuestra naturaleza, pero también hay que entender que es un impacto mínimo el que se va a existir en esa zona. Y resalta la importancia para la seguridad de Manabí de la instalación de este radar, pues según la Fuerza Aérea, es el lugar ideal para detectar aeronaves ilegales que podrían ser relacionadas al narcotráfico. Y esto va a servir para contrarrestar y no darle la facilidad a esas aeronaves que aterricen en territorio ecuatoriano. Porque no solo estamos hablando de la seguridad de los manabitas, estamos hablando de la seguridad de todos los ecuatorianos. Pero Cedeño asegura que pueden usarse otros cerros
que no se opone a que se instale un radar en el perfil costanero manabita. Es más, nosotros apoyamos que se instale las antenas por parte de la Fuerza Aérea en los lugares adecuados. La extensión geográfica de las costas manabitas son muy grandes, donde hay muchas elevaciones y no necesariamente el cerro. Y dice que respalda como abogado la acción de protección que se presentó sobre este caso y que debe seguirse ese camino, mientras las autoridades han ratificado la instalación del radar por seguridad nacional. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias. Gracias por acompañarnos, como siempre, un abrazo y habrá más en Televistazo Estelar a las 19 horas.